Gracias. Bueno, yo quería empezar recordando no lo último, sino lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años, el 11 de marzo, se produjo una serie de atentados que se llevaron por delante la vida de centenares de personas. Pero es importante reflexionar sobre este acontecimiento en la distancia por lo que significaba. Porque, en primer lugar, el gobierno del señor Aznar inmediatamente se dio cuenta que el relato que habían construido de meter España en una guerra contra un pueblo sobre el cual nosotros no teníamos ningún conflicto abierto, sobre una justificación falsa, construida como luego se vio después, no habían armas de extinción masiva. El meternos en una guerra, que también hay que decir, lo hicieron también con un guiño a la población. A ver, si poniéndonos al lado de los Estados Unidos, también nos íbamos a hacer tan ricos y tan mandamases en el mundo como los norteamericanos. Y hay que decir que una parte de la población cayó, otra no. Otra luchó, intentó defender la paz hasta el último momento. Pero incluso aquellos que callaron, cuando se dieron cuenta de que cuando siembras bombas en una parte del mundo, al final es posible que te estallen en la capital del reino, entonces la gente se asustó y se arrepintió de haber permitido esa escalada militar. Y entonces el gobierno también se asustó, claro, porque se dio cuenta que podía perder las elecciones. Y entonces, ¿qué hicieron? Intentaron engañar a la gente. Intentaron engañar a la gente e inventarse un relato sobre que el atentado había sido el atentado de ETA, cuando ETA nunca había hecho ese tipo de atentados. Y era evidente por las pruebas que iban saliendo que eso no tenía nada que ver. Intentaron engañar a la gente y de nuevo periodistas dignos fueron capaces de desmontar ese relato, ese falso relato. Y al menos la gente en ese momento se empezó a dar cuenta de que Bertolt Brecht tenía razón cuando decía que con la guerra aumentan las propiedades de los terratenientes, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general y el silencio de las personas. El silencio hasta que decimos basta. Y yo quiero recordar que en ese proceso, cuando todo el mundo daba por sentado que el Partido Popular iba a gobernar eternamente en España, hubo un candidato de la oposición, no siendo presidente, pero el señor Zapatero, que en el Día de las Fuerzas Armadas tuvo el valor para no levantarse al paso de las unidades del ejército americano. Hubo quien dijo, ¿pero dónde vas? Pero mirad, aquel gesto le permitió ganar las elecciones. Aquel valor de oponerse a la corriente general de la escalada militar hace 20 años, parece que fuera ayer, permitió cerrar por un tiempo el paso al neoliberalismo en este país. También tuvo otras consecuencias. ETA se dio cuenta de que en eso de matar gente tenía una competencia insuperable. Y además se dio cuenta, muy tarde por cierto, que determinados tipos de acción, en lugar de cargarte de razón, cargan la razón al adversario y justifican la escalada de la represión, la escalada de tapar
los problemas de la gente sobre la base de poner el acento en la escalada terrorista y contraterrorista. Y efectivamente, en el 11M hay el inicio de un cambio en el País Vasco y el inicio hacia un proceso de paz y cerrar un episodio lamentable para la historia de nuestro país y para la historia de los movimientos sociales. Porque cuando hablan los pistoleros, no habla la gente. También eso fue una enseñanza del 11M que no deberíamos perder en la memoria. Hay más cosas. En el mundo resulta que las cosas se mueven. Se ha explicado aquí el drama de Palestina, más muertos, y persisten. Y Estados Unidos sigue enviando armas. Habla de que algún día negociarán, de que, en fin, no, la culpa, claro, como están en elecciones, le tienen que dar la culpa a Netanyahu en los platós de televisión. Pero acto seguido siguen enviando armas. Y los únicos que tienen valor son los portuarios de Génova, de Algeciras, que cuando pueden se niegan a cargar las armas en los barcos. Eso sí, que muestran con su ejemplo, al igual que miles y miles de personas, cuando luchan por la paz y por el inmediato cese de la ocupación de Gaza. Pero aparte de eso han ocurrido otras cosas. Quiero traeros la noticia de que en Argentina los movimientos de pensionistas, ante el intento de Milei de vender el fondo de pensiones para pagar la deuda, han decidido que cada miércoles van a concentrarse ante el Congreso en Buenos Aires. En Buenos Aires vive 4 de cada 10 argentinos. Y mirad, ese acontecimiento tiene que ver con nosotros, con el ejemplo que hemos dado y con el esfuerzo de explicación que hemos generado para que también en América Latina la gente se levante y se oponga a la privatización de las pensiones. Nosotros nos reunimos los lunes en todo el país, ellos los hacen el miércoles. Ahí desde luego vamos a estar nosotros con un mensaje de solidaridad, porque ese es el camino. Y desde luego es importantísimo que Milei no pueda transferir el fondo de pensiones para pagar la deuda externa, porque eso sería un pésimo ejemplo que en 4 días lo estarían aplicando en Europa. Por otra parte, hemos visto cómo en Perú CENAJUPE se ha constituido como organización, una organización de pensionistas como organización sindical, porque ya no se fían de los sindicatos y ven que es imprescindible que los pensionistas se organicen por sí mismos ante la ofensiva, que es la misma que hay en Argentina, de intentar privatizar las pensiones. Tanto más en un país con enormes dificultades, con una presidenta ilegítima puesta allí por el dedo de Estados Unidos, de nuevo, y un presidente encarcelado ya hace, pues, año y medio. Por cierto, presidente legítimo encarcelado en nombre de la democracia que defienden Estados Unidos, y el señor Fujimori, anterior presidente, condenado por asesinato, por corrupción, amnistiado. Esta es la calidad democrática que tenemos en el país, en este mundo, perdón. Y otra buena noticia, en Suiza. En Suiza ha habido referéndum. Y en el referéndum se preguntaba si los pensionistas querían aceptar subir la edad de jubilación a los 66 años. Y masivamente, más de 3/4 partes han dicho que no, se lo han tenido que comer con patatas los bancos suizos y las oligarquías financieras. La gente ha dicho que no. Y claro, también hay cierta tristeza, porque aquí
cuando nos pasaron de 65 a 67, nadie hizo un referéndum, nadie consultó a los trabajadores, lo negociaron a las espaldas de la gente. Que aprendan de la democrática Suiza, al menos en eso. Pero sin duda es una nueva victoria. Al igual que ha sido una victoria la lucha de los compañeros franceses, es una victoria que en Suiza se les haya parado los pies a esos financieros que quieren que sigamos trabajando hasta el día de la muerte. Finalmente, quería recordar lo importante que ha sido este 8M en nuestro país y lo importante que ha sido nuestra contribución como movimiento. Mientras que hay, esta semana estaba en Alicante y había un cartel en la Facultad de Económicas brutal: mujer, madre, ejecutiva, 8M. Tela marinera, el día de las ejecutivas, que nosotros recordemos ese día lo propuso Clara Zetkin en la Internacional. Fueron las organizaciones obreras que constituyeron el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Y ahora otros intentan desnaturalizar. Pero este 8 de marzo, COESPE, la marea pensionista, en todo el Estado, hemos estado las mujeres defendiendo la oposición concreta a la brecha de género y los hombres acompañándolas, sin permitir que nos dividan, sin caer en debates etéreos que rompen el movimiento feminista y lo alejan de las cuestiones concretas. Cerrar la brecha de género. Nuestras mujeres lo han planteado muy bien. Sobre lo concreto se habla de quien está con la gente o quien utiliza la demagogia para que nos olvidemos de lo concreto, de los salarios, de la calidad de vida, de la igualdad real. La igualdad no es que se utilice el neutro en lugar del masculino y del femenino. La igualdad real es la igualdad de salarios, es cerrar la brecha, es que nuestras viudas no estén en la pobreza. Y ahí hemos estado en la calle, unidos, juntos, sin que nos dividan, ayudando hasta donde hemos podido al movimiento feminista. Y finalmente, una última mención. Está también bastante desgraciada porque nos devuelve. La Unión Europea esta semana ha constituido la nueva estrategia europea con 100.000 millones de fondo. Es importante decir que este fondo, a diferencia del Next Generation, a diferencia de los otros, no van a ir a cargo de la deuda de los estados. No van a pesar en los límites de gasto que tienen los estados. Se va a financiar fabricando euros, pero con una particularidad. Esta nueva estrategia europea, tan generosamente financiada, sirve solo para comprar armas, porque no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para las jubilaciones, pero van y crean una vía para crear el dinero de la nada imprimiendo billetes, es decir, lo vamos a pagar en inflación todos los ciudadanos de Europa para gastarlo en armas. Para eso sí que hay dinero. Esa Europa que pide tanta austeridad con la sanidad, con la educación, pero que luego gasta dinero a manos llenas cuando se trata de financiar a las empresas de armamento, cuando se trata de agudizar las contradicciones que hay en el mundo y militarizar nuestras sociedades ante el desastre social. De nuevo, las palabras de Brecht nos tienen que recordar que debemos pelear, que debemos luchar por la paz, que debemos luchar por los derechos sociales, porque cada vez que va mal el mundo salen los mismos con las mismas intenciones de intentar cerrar las crisis sociales con la guerra y el militarismo. No pasarán, compañeros y compañeras. Y quiero cerrar con una frase de Brecht que decía: el regalo más grande que puedes hacer a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Compañeros y compañeras, en este movimiento
es lo que estamos haciendo. El ejemplo de luchar por un mundo mejor, aunque nos queden pocas energías, aunque nos tengamos muchas dificultades, pero es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Seguir luchando y seguir diciendo a los gobiernos que gobierne quien gobierne, las pensiones, los derechos sociales, la sanidad se defienden. Gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, así, ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar. Así, ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar.